La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió ayer una controversia para decidir si tiene facultades de revisar la reforma al Poder Judicial aprobada por el Congreso y en su caso revertirla o anularla, lo que provocó un nuevo choque con la 4T. Las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, afines a la 4T, advierten de una crisis constitucional que acusan de que la Corte está adoptando una actitud golpista, pero la mayoría de ministros y ministras decidió emprender el análisis. Juan Luis González Alcántara, también ministro de la Corte, recordó que hace 10 años personas que ahora son de la 4T pedían revisar la constitucionalidad de una reforma y nadie los acusó de golpistas. En fin, ¿puede la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional? Le agradezco al abogado, expresidente de la Barra Sonense de Abogados, ex vicepresidente de la Barra Sonense de Abogados, Jesús Alfredo Rodríguez Borbón, que esté con nosotros esta mañana. Jesús Alfredo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muy bien, aquí empezando con esto, noticia del día de ayer. Sí, a ver, cuando se aprueba una reforma constitucional, Jesús Alfredo, pues lo hace el Poder Legislativo con 2/3 partes de los votos en la Cámara, en el Senado, con la mitad más uno de los congresos estatales, más de 17 congresos estatales, se publica y queda aprobada la reforma constitucional. Es decir, si se cumple con el proceso legislativo, la reforma va como tal. ¿Puede la Corte, la actual Corte, revisar una reforma constitucional aprobada por el legislativo que cumplió con todos los trámites? Mira, es un tema muy álgido, sí. Es un tema donde hay que tejer muy finito y tal vez por desgracia, lo voy a decir así, con muy poca gente que tenga la información adecuada como para decir o emitir una opinión fundada de si una reforma constitucional debe o no ser revisada o revisable. Y aquí la primera pregunta que tendríamos que hacernos: el Congreso permanente, el Congreso de la Unión en funciones de constituyente permanente, ¿puede todo o tiene límites? Yo empezaría por lanzar esa pregunta. Sí. Y pensar lo siguiente: imaginemos que el día de mañana, el año que viene, el Congreso de la Unión, constituido como permanente, constituyente, se le ocurre, por decirlo de manera muy amable, decir que en México está permitida la pena de muerte. Sí. ¿Sería factible o no revisar esa atrocidad? Yo pienso que sí. Los poderes constituidos están sujetos a limitaciones. ¿Hay antecedentes, abogado, de que la Corte haya revisado una reforma constitucional? No. No hay antecedentes. No hay antecedentes hasta donde yo tengo conocimiento, y mire que tengo más de 30 años ejerciendo el derecho constitucional. Sí. Tanto en el litigio como en la universidad, donde he sido maestro de juicio de amparo, de controversia y de acciones de constitucionalidad. Es decir, conozco los temas, o puedo decir que los conozco. Yo no tengo antecedentes donde la Suprema Corte Mexicana haya dado este paso que creo que está empezando a dar ahora. Sí. Todo parece indicar que la mayoría de los ministros piensa que sí tiene facultades de revisar la reforma constitucional. No, lo que dijeron: debemos empezar a analizar ese tema para decidir si podemos o no revisar la regularidad de esta modificación. O sea, están un paso antes. Están un paso antes. Van a revisar si pueden. Van a revisar si pueden. Si pueden revisar. Exacto. Ahora sí, miren. Si deciden que sí pueden, lo siguiente sería ver si es constitucional o no la reforma judicial. Así es. Ahora, mire, fíjese que esto que sucedió ayer no es gratuito.
La Constitución establece en el artículo 94, 10º párrafo, lo siguiente, textualmente se lo leo: la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establece a los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Y aquí lo importante, sobre la interpretación de la Constitución. ¿Quién es el intérprete de la Constitución? La Suprema Corte. Sí. Y ya desde ahí, dependiendo si a esto le damos una interpretación restrictiva, pues no pudiera hacerlo. Pero si le damos el beneficio de una interpretación extensiva de mayor alcance, progresiva, sí pudiera hacerlo. Ahora, a nivel mundial debo decirle que estas cosas han sucedido muy pocas veces. Sí. Hay un antecedente ahí en Colombia, según entiendo. A ver. Sí, y en Europa, un país de los Balcanes, también no recuerdo cuál fue, y por allá en la región de la India hubo otro. A ver, acá, sí, en Colombia, este asunto, dice la columna Templo Mayor de Reforma esta mañana, el asunto se parece a una discusión de hace 14 años en Colombia. Fue en 2010 cuando la Corte Constitucional de Colombia frenó el intento del entonces presidente Álvaro Uribe de reelegirse por segunda vez mediante una reforma a modo para convocar un referendo que le abriera la puerta a un tercer periodo presidencial. El debate llevó a la Corte colombiana a rechazar la intentona por vicios de forma y fondo en la reforma. Pero aquí el tema no es vicios de forma, quizá de fondo. Hay vicios de forma también. ¿De forma también? Claro. O sea, ¿están revisando también el proceso legislativo? Tendrán que, en su caso. Sí. Sí. Ahora, si decide la Corte que sí tiene facultades para revisar la reforma constitucional, y si posteriormente decide que la reforma constitucional en materia judicial no es constitucional y no la reconoce, pues va a abrir un frente con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo y con el Legislativo. Ante esta controversia entre poderes, ¿quién va a dirimir? Mire, se lo voy a poner muy claro, y no lo digo yo, voy a apoyarme en palabras de un constituyente norteamericano. En alguna ocasión dijo este señor que el Poder Ejecutivo tiene el dinero. El Poder Judicial lo único que tiene son razones. Sí. ¿Y esto qué quiere decir? Irán a atacar los de la cuarta generación cualquier resolución que les tumbe la reforma constitucional del Poder Judicial. Ya desde ahorita estamos viendo que no están acatando las suspensiones. Sí, tampoco el INE, ¿eh? Sí, y que desde todos los frentes están diciendo no, porque tenemos una mayoría calificada, podemos todo. Y como le dije hace un momentito, podrán incluso llegar a cambiar el núcleo esencial de la Constitución. Ahora, el otro aspecto es, si no respetan los controles de regularidad constitucional, que es lo que distingue a un Estado de Derecho, entonces ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde llegamos ya? Ahora, esta discusión que inicia la Corte se da con base en un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sí. Pero esa ley orgánica pues va a ser cambiada por la reforma constitucional en materia judicial que aprobaron diputados, senadores y congresos estatales. Es decir, la ley orgánica, no lo han hecho. La ley orgánica con la que se basan es con las reglas anteriores. Uh-huh. ¿Es válida la ley orgánica anterior si la que prevalece ahorita es una reforma constitucional distinta, bueno, una reforma constitucional, un texto distinto al que estaba cuando se aprobó esa ley orgánica? Yo pienso que sí, por lo siguiente: mientras no reformes la ley orgánica del Poder Judicial, ¿con qué se va a gobernar la Corte? Sí. Pues obviamente que con lo que tiene, y lo único que tiene aquí es precisamente la ley orgánica. Sí. Ahora,
Fíjese lo que dice la fracción 17 del artículo 11 de esta ley orgánica. Dice que es competencia o que el Pleno de la Suprema Corte deberá conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Suprema Corte y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución. ¿A qué se refieren estos artículos? El 94, como le dije hace un momentito en el 10º párrafo, le otorga al Pleno de la Suprema Corte de Justicia ser el máximo intérprete de la Constitución. Y en ese sentido es que le digo que están empezando a dar un paso hacia adelante, sí, para verificar si esta reforma constitucional formalmente es válida y si materialmente hablando es adecuada. Sí. Pues ya veremos a ver qué decide la Corte. Por lo pronto el caso estará en manos de uno de los 11 ministros que tendrá que proponer un proyecto de sentencia para ver si tiene facultades o no la Corte de revisar la reforma constitucional, y ese sería el siguiente paso. Y luego, pues, si se aprueba que se tiene facultades para revisar la reforma constitucional, vendrá pues el análisis de algún otro ministro para ver si es constitucional la reforma constitucional. Bueno, parece un juego de palabras, pero así es. Jesús Alfredo Rodríguez Borbón, muchas gracias por compartirnos sus opiniones. De nada, estoy a sus órdenes, señor.